Presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Hace 5 años murió un narcotraficante conocido por realizarse una cirugía facial, pero hoy sus herederos hacen noticia por el radical giro ilícito hacia los secuestros extorsivos que está investigando la Fiscalía. Fíjese que solo en un delito pedían 1.000 millones de pesos. El líder quedó en libertad, pero la Fiscalía apeló. Un saludo a los pobres de todos de parte de Ñengoso, Real G for Life, Brindis activo, vamos encima, mi nieta. Con mi sangre la aguja, un cáncer de verdad, los de verdura, mi sangre, un saludo a todos los pobres de toro, pasado, presente, futuro. Juan Pablo Díaz Arce es un ejemplo de cuando se dice que la historia es cíclica, y esa frase también aplica en el mundo delictual. Lo conocimos en 2018. El Cogote de Toro se habría apoyado en Juan Pablo Díaz Arce, alias El Aguja, su lugarteniente y líder de la pandilla del mismo nombre que... Cuando Cogote de Toro mantiene algún tipo de conflicto, ¿cierto? Son los agujas quienes enfrentan la situación. Este personaje creció bajo el alero narco de Vladimir Soto Rubillanca, quien tomó notoriedad cuando se realizó una cirugía estética y un bypass gástrico para eludir a la justicia. Con la que la policía contaba de Vladimir Soto Rubillanca, pero después de 4 años su aspecto físico había cambiado radicalmente. En 2019, dentro de sus privilegios tras las rejas, pidió cerdo faenado desde Colina 2. Al año siguiente recuperó su libertad, pero fue asesinado a disparos. La muerte no iría de la mano con el fin de su agrupación criminal. Y es ahí cuando, según los investigadores, surge el rol protagónico de Juan Pablo Díaz, quien contaba con una orden de detención no por tráfico de drogas, por 2 secuestros extorsivos. Donde secuestran a una mujer, ya la hija menor de edad de una persona que se encontraba en prisión preventiva por un delito de tráfico, logra reunir el dinero y pagar la suma de 500 millones de pesos para la liberación de esas víctimas. En efectivo y de distintas formas. Porque todo lo que había en la caleta, pero no tengo 1.000 millones, ni cagando. ¿Pero estáis listos? Estamos listos. La banda de La Aguja pidió el doble de lo que finalmente recibió. ¿Con cuántos venían en el auto? Con 2. Solo, tenéis que venir solo. Pero cuando entreguemos la plata, que suelten al tiro a las mujeres, po. Tranquilo, weón, tranquilo. Ya, para que ellas se vengan en la camioneta. En el primer secuestro consiguieron otros 23 millones de pesos. Las víctimas, según el Ministerio Público, son familiares de grupos narcos rivales. Son en el fondo ya las sucesiones que vienen apareciendo de las clásicas estructuras criminales que estaban vinculadas al tráfico de droga y a la violencia, básicamente en la zona sur de Santiago. Es una mutación del fenómeno nacional en términos en que lo que se ha empezado a producir es una especie de imitación de las conductas que están teniendo las organizaciones transnacionales. La exigencia de los 1.000 millones de pesos no fue al azar, sabían que podían pagarlo. El monto refleja el patrimonio ilícito que puede alcanzar un grupo narco. Es muy importante que nosotros entendamos que el corazón de las organizaciones criminales es su patrimonio. Por lo tanto, si queremos terminar con el fenómeno criminal, nosotros tenemos que quitarles eso para que dejen de existir. Abordar simplemente los ilícitos no va a hacer que se termine con el crimen organizado, considerando que es el patrimonio el que las mantiene vivas. Inocente. ¿Sí? Se me culpa por lo antepasado, por las cosas que he hecho antes. ¿Qué te operaste? Me operé el estómago, que está muy gordo. Sin el Cogote de Toro, la agrupación sobrevivió. Ahora, con el nuevo líder detenido, es muy probable que otro tome el mando. Y se diversificó. Si antes era de narcotráfico, hoy día son de secuestros extorsivos. O sea, esto va pasando que a medida de que o van atrapando a algunas personas o van muriendo, ellos vuelven a rearmarse o otra banda va a usar ese lugar porque esto es muy lucrativo. El operativo terminó con 11 detenidos, la mayoría, según la Fiscalía, herederos de Vladimir Soto Rubillanca, incluido de quien fuera su mano derecha, pero hoy dedicados no solo al narcotráfico. Fíjese en este video que fue registrado en Santiago Centro y que muestra esta violenta riña entre un ciclista y un automovilista. Bueno, esto evidencia una vez más la tensa relación que ambos grupos viven permanentemente en las calles, sobre todo en Santiago, que con sus 57 kilómetros de ciclovías hasta el año pasado era la comuna que más tenía en la región metropolitana. Una extensa red que, según el diagnóstico de los usuarios, posee un bajo estándar de seguridad y evidentes fallas de conectividad.
Esta trifulca se viralizó en redes sociales entre un ciclista y un automovilista que se van a las manos en la ciclovía de Rosas con Teatinos, pleno centro de Santiago. No está claro por qué se inicia, pero como sea, es una nueva muestra de esa tensión permanente entre ambos bandos, por así llamarles, donde además la estadística les endosa también a ambos responsabilidad en el cúmulo de accidentes que protagonizan. Para ponerle números a esto, el 59% de los ciclistas han tenido un evento con un automovilista y el 55% de los ciclistas comete al menos una infracción diaria en el sistema vial. Recordemos además que tenemos un grupo de gente, conductores sobre todo, muy violentos. Y eso, en la comuna capital se vive además en calles con mal diagnóstico, pues no poseen una buena red de ciclovías que ayude a la movilidad de bicicletas y afines. Ahí en el semáforo empieza la ciclovía y hace unos años acá atropellaron a una persona. Aquí termina la ciclovía y nos tenemos que ir hacia el lado de allá para tomar exposición. Y podríamos tomar la ciclovía que iría por el lado izquierdo. Nos cuenta un ciclista con quien recorremos en Santiago solo algunas de las complejidades de esa red de ciclovías comunales. Es una ciclovía que desapareció. Aquí había segregadores, se pueden ver vestigios igual, que estaban estas tachas. Y aquí podemos ver este camión, que son los mismos que han ido sacando este segregador. Y ahí hay otros, que están estacionados directamente sobre la ciclovía. El decreto 102 del Ministerio de Transporte que regula el estándar de las ciclovías en Chile se publicó en julio de 2021 y daba un plazo de 3 años para adecuarse a las condiciones del nuevo reglamento, lo que, según las organizaciones de ciclistas, no ocurrió en Santiago. Estaríamos llegando a esta esquina y la lógica indica que la ciclovía debiera continuar ahí. Exacto. El problema es que justo aquí en San Diego con Mata termina. Por ejemplo, ahí ella es ciclista. Llega acá a la esquina, claro, no sabemos a dónde va. Sí, pues aquí desembocan a diferentes puntos. Las personas que andan en bicicleta no son capaces de poder dar origen-destino completamente en una ciclovía. Aparte, no cumplen con los estándares de calidad necesarios como para ser considerados una ciclovía. La Gobernación Metropolitana ya propuso un plan maestro de ciclovías pensando en toda la región. Pero también el casco antiguo de la ciudad. De hecho, ya estamos en ejecución de la primera de estas grandes obras, que son la nueva ciclovía metropolitana por el eje Alameda. Se viene ahora la ciclovía La Chimba en el sector norte de la ciudad. Pero seguirá faltando una buena conexión entre las ciclovías ya existentes y por eso, a raíz de lo ocurrido en Rosas con Teatinos, la Autoridad de Transporte hace hincapié en que los conductores de camiones deben ser especialmente cuidadosos por el volumen del vehículo que conducen. Pero agrega también un mensaje a los ciclistas. También entender que comparten la vía con otro tipo de vehículos y la agilidad que les da la forma de pedalear no significa que, ¿no es cierto?, van a pasar a llevar o van a anteponerse, ¿no es cierto?, a otro tipo de vehículo. Aquí todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que ser cuidadosos. Porque ocurre a veces que las cosas, cuando hay un traspié entre ciclistas y automovilistas, terminan de la peor manera. ¡Pelea con la... Bueno, un hombre extranjero de aproximadamente 40 años a quien muy pocos conocían y hoy es intensamente buscado. Ese es el principal sospechoso del brutal crimen de Ana María Pizarro en La Serena. Los restos de la mujer aún no han sido entregados a su familia, mientras en las calles amigos y cercanos exigen justicia. ¡Me la mataron! ¡Hay asesino! ¡La mataron a mi mamá! ¡Me la mataron! Se logró la identificación de la persona y estamos con un grupo exclusivo dedicado para tratar de detener a los responsables del hecho. ¿Tiene un vínculo amoroso con ella? Me parece que antiguamente sí habría habido un vínculo amoroso. Hasta las calles de La Serena llegaron cientos de familiares, amigas y vecinas de Ana María Pizarro para exigir justicia. Y es que el escabroso hallazgo de sus restos el pasado sábado, tras 16 días desaparecida, ha conmocionado a toda la región y el país. Ella no se quitó la
la vida, a ella se la quitaron, a mi mamá la destrozaron. Que él o los responsables paguen el daño que hicieron a nuestra amiga. Ella no merecía morir así, yo creo que ninguna mujer en Chile merece morir así. Según la información entregada por la Policía de Investigaciones y Fiscalía, ya existe al menos un sujeto identificado como autor de este macabro homicidio, un delito que podría catalogarse con el paso de los días como femicidio. Ana María habría muerto en manos de una expareja de nacionalidad extranjera, un hombre cercano a los 40 años. Yo lo que sé que ella tuvo una pareja mucho tiempo, pero después ya no me contó nada más. Nosotros, si bien su familia sabía de la existencia de esta persona, nunca nos imaginamos que podía pasar algo así. Vamos a hacer justicia porque para nosotros va a ser satisfactorio saber que él o los responsables paguen y paguen con pena máxima. Es el femicidio consumado número 14 a nivel nacional y el segundo en la región de Coquimbo en lo que va del año. Ya nos hemos puesto en contacto con la familia de la víctima para ofrecer todo nuestro acompañamiento y apoyo psicosocial. A pesar de ser descrita por sus cercanos como alegre, jovial y comunicativa, Ana María Pizarro ese jueves 3 de abril no habría salido a cobrar un finiquito, que fue la última información que tuvo su hija, sino más bien habría ido a reunirse con este sujeto en un domicilio ubicado aproximadamente 1 kilómetro del lugar en el que hallaron sus restos. Hay sujetos de interés, obviamente, respecto a esta investigación, pero hay diligencia en curso en este momento y por el éxito de esa misma no voy a contestar más preguntas en relación a este caso. Cuando hay mucha violencia, cuando hay un nivel de sadismo importante, cuando hay crueldad, es muy probable que esté presente algún tipo de vínculo de relación. Hablamos de pasión, no la pasión de enamoramiento, sino que la pasión de la ira, de la rabia, de la envidia, de los celos. Necesito que me la entreguen, porque ni siquiera la voy a poder tocar, ni siquiera la voy a poder besar, porque los desgraciados me mataron a mi mamá, me la mataron. El paradero del sujeto identificado aún es materia de investigación. Lo mismo, si existen más personas involucradas en este macabro crimen, uno que por el momento no tiene detenidos, mientras la familia y amigos exigen justicia y celeridad en la entrega de los restos de Ana. Bueno, la balacera y serie de delitos que han denunciado vecinos y locatarios en lo que era el emblemático Paseo Bandera abrió el debate sobre su futuro, si mantener el paseo peatonal o traer de vuelta el paso de la locomoción colectiva. Una de las arterias más importantes de Santiago, años de historia y de cambios, pero que hoy se ha transformado en un foco de inseguridad para locatarios y vecinos. No es recomendable pasar de noche porque en realidad es un submundo que tú no sabes por quién está compuesto. Peligrosísimo, peligroso. Un paseo peatonal convertido en un epicentro de delitos. Balaceras, tráfico y peleas que abren nuevamente el debate. ¿Cuál será el futuro del Paseo Bandera? Que se terminen los baños públicos, la basura, la drogadicción, la prostitución que sucede ahí abajo de ese puente. Estuvo 4 años cerrado por la construcción de la línea 3 del metro para dar paso en 2017 a un nuevo paseo peatonal. Estamos interviniendo ciertos sectores de la ciudad para devolvérselas al peatón. Llamado a ser un lugar de encuentro y esparcimiento, se anunció la instalación de bancas, mesas y árboles, además de una pintura a nivel de piso de 3.000 metros cuadrados. Noticia que ilusionaba a transeúntes y comerciantes como Soledad, que en esa época así veía esta iniciativa. Sería muy bueno y ya estaría mucho mejor porque haya un paseo tradicional y cultural. Y en pleno centro de Santiago. Pero 8 años después este es el escenario que la misma Soledad nos muestra. Mira las paredes cómo están. Aquí esto se ha convertido en un paseo pero de basura que ya más no poder. Los vagos, como les podría decir yo, cómo dejan todo pintado, todo sucio, todo destrozado. Nos cuenta que de paseo peatonal le queda poco, ya nadie respeta nada. Esto se puso para evitar que pasaran las bicicletas, los scooters y los autos.
pero lo corrieron lamentablemente y los autos pasan clandestinamente igual, las bicicletas, los scooters. Hay mucha gente que vive, hay mucha delincuencia, mucho asalto. Un equipo de 24 horas recorrió el paso bajo nivel, que según los vecinos es el punto de mayor riesgo incluso de día. Lo que hemos visto es que hay basura, mal olor y también personas que están durmiendo en este espacio. Y ahora ese es precisamente el futuro de este paseo lo que desata la controversia. Como Gobierno de Santiago tenemos un proyecto diseñado para ese lugar. Tenemos los fondos disponibles para llevarlo a cabo en el corto plazo. Pero no hemos logrado todavía convencer a las autoridades del municipio de Santiago y también del Ministerio de Transporte de que ese lugar siga siendo peatonal. Desde el municipio apuestan por otra medida que afirman están trabajando con el Ministerio de Transportes y de Interior. La evaluación de retomar ese eje como un eje de transporte público. Estamos analizando alternativas, la verdad que con el foco principal y que es propio de todo lo que hacemos en el Ministerio, que es ofrecer conectividad en un marco de seguridad. La comunidad, por su parte, no ve con buenos ojos el regreso del transporte público. Toda una cuadra hasta Avenida Mata está pidiendo a gritos que echen a correr la locomoción para acá, la locomoción particular, los vehículos chicos, no los grandes. Debate que vecinos esperan ver zanjado a la brevedad, por el bien de la comunidad que a diario debe convivir con el miedo de cruzar el paso nivel de bandera que estaba destinado a ser un punto artístico y familiar. Un ciudadano chino murió tras sufrir una intoxicación por ingerir una planta silvestre. El hombre habría preparado como ensalada una especie conocida como palán palán, que no es apta para consumo y que se usa, eso sí, con fines medicinales, pero de forma externa. Mire. Este es el palán palán que tiene, si bien tiene propiedades medicinales, pero siempre de uso externo, nunca para consumo oral. Así se advierte en redes sociales el peligro de la especie palán palán, planta inofensiva a la vista pero altamente tóxica al ingerirla. Mismas hojas que este martes le provocaron la muerte a un ciudadano chino en Rinconada de los Andes. Habían consumido esta planta llamada palán palán que produce intoxicación general en el organismo de las personas, principalmente dolores abdominales agudos, vómitos y lo que produce finalmente una falla multisistémica. La víctima de 57 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció antes de llegar al CESFAM de la comuna. Los otros dos intoxicados, también de origen chino, de 44 y 24 años, lograron ser estabilizados. Un trágico final para este vecino que vivía en la parte posterior de ese molchino donde recolectó la especie. La habría confundido con una planta silvestre de origen asiático. Sacó las hojas de un arbusto que estaba en el patio donde residen en la comuna de Rinconada y que a eso del mediodía las preparó como ensalada. Una vez consumido junto a otros alimentos, comenzaron con fuertes dolores de estómago, convulsiones, vómitos. Nicotiana glauca es el nombre científico de esta maleza oriunda del norte de Argentina. Tiene muchos usos medicinales. Sus hojas frescas se aplican externamente en tratamiento de dolores de cabeza, reumáticos. Hermana de las hojas del tabaco, tiene propiedades antiinflamatorias, pero debe ser aplicada solo de forma externa. Su ingesta ha cobrado varias víctimas en el mundo. Y se caracteriza por tener un compuesto químico extremadamente tóxico, denominado anabacina. ¿Por qué es neurotóxico? Es capaz de interactuar con receptores a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico. Se usa en general como insecticida y como fungicida. Es altamente tóxico para los humanos, se han registrado muertes por su ingesta. Si bien la investigación está en curso, diversas aristas siguen abiertas, debido a que la especie puede ser confundida con plantas alucinógenas y recreacionales como el floripondio. Expertos llaman a la precaución. Todos los productos vegetales pueden contener otras sustancias que son complicadas y las hojas, el tallo es muy distinto a lo que tiene el producto como fruto final. Se ha registrado que esta planta se ha usado como un tabaco de mala calidad. Se desaconseja totalmente su uso, ya sea como falso tabaco o como infusión o como medicinal, porque bueno, es demasiado el riesgo. La fitoterapia o el consumo de plantas con fines terapéuticos es una práctica milenaria arraigada en la cultura china. En el país asiático se acostumbra a incluir en sus recetas todo tipo de especies silvestres. La recomendación es que antes de consumir vegetales nos informemos y o llamar a Salud Responde ante cualquier duda al 600-360-7777.
Tragedia familiar en Rinconada, una reunión entre amigos que terminó con una víctima fatal tras ingerir una planta tóxica. Las indagatorias de la PDI y los resultados de la autopsia buscarán esclarecer las razones que llevaron a este ciudadano chino a consumir una especie de palán-palán. En prisión preventiva quedó el dueño del club Quilpué Unido. Le contábamos ayer esta historia, ¿se acuerda? Este equipo amateur que fue utilizado como fachada para traficar droga desde el norte del país. Junto a otros 13 imputados, este dirigente lideraba la organización criminal que escondía cocaína y éxtasis bajo los asientos de los buses, engañando a jóvenes deportistas y también a sus padres. Vaya, profe, vaya. A donde iban eran recibidos entre gritos y aplausos. Bus lleno viajaron a donde se les convocara, jugar cada partido de tercera división su objetivo. Promisorios futbolistas de la región de Valparaíso que, confiados en el dueño del club, se llevaron una triste sorpresa. Hasta estas canchas, ubicadas en un recinto municipal, llegaban decenas de jóvenes a entrenar fútbol en el club Quilpué Unido. Lo que no sabían era que el dirigente lo utilizaba como fachada para traficar droga. De a uno cayeron, desde su líder hasta quienes almacenaban la droga en 3 comunas distintas de la región. Clan familiar este miércoles puesto a disposición de la justicia. Tráfico, asociación ilícita y posesión de armas, solo algunos de los cargos que se le imputaron. Estamos hablando más o menos de una cifra de 700 millones de pesos involucrados que pretendían justificar viajes de este club deportivo para realizar encuentros deportivos y en realidad la finalidad era el transporte de droga. Llamativo método de ocultamiento fue usar los buses para mover éxtasis y cocaína desde el norte hasta la zona centro. Nadie sospechó, ni siquiera reconocidos futbolistas que apoyaron a Quilpué Unido por redes sociales sin saber lo que escondían. Quiero hacer un llamado a la gente para que apoye al club Quilpué Unido FC. Para que le salude a Katy Ibarra. Quiero mandar un saludo cariñoso. Condenable modus operandi que jugó con la ilusión de adolescentes quilpueínos que buscaban cumplir sus sueños de convertirse en futbolista profesional. Pésimo. ¿Cómo se le ocurre usar los vehículos? No, horrible. Mi hijo quiere ser futbolista, por ejemplo, para todos, para niños, chicos, niños, todo. Esto es preocupante para cualquier lugar. En Chile, solo el 2024 habían 3.440 clubes inscritos en la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Manuel es su vicepresidente y dirigente hace 21 años. Asegura que el club en cuestión no es socio. La falta de recursos es clave para quienes escrupulosos abusen del sistema. Lo único que tenemos son los dirigentes que, te insisto, semana a semana se meten la mano al bolsillo. Y por eso entran las distintas cosas, lo que son las drogas, donde se juntan muchas personas son puntos vulnerables. Maquinación de un hombre llegado de Antofagasta con oscuras intenciones que acercó las drogas duras a jóvenes y adolescentes que nada tenían que ver con este entorno ligado al narcotráfico. Los clubes deportivos que tradicionalmente constituyen un factor protector para el desarrollo positivo de los niños y niñas en un territorio. Las drogas que hoy día están llegando a niños y niñas principalmente son drogas de diseño. Tal como el éxtasis que estuvo bajo sus asientos y que no lograron ver de cerca. Asociación criminal ahora tras las rejas. Inescrupuloso dirigente que abusó del sueño de jóvenes para traficar sustancias ilícitas desde la zona norte. La Fiscalía anunció que el buque Cobra sería sacado del mar y llevado a dique seco para realizar un peritaje que es clave para determinar una eventual responsabilidad en el hundimiento de la lancha Bruma. Además, serían inminentes las primeras formalizaciones de los tripulantes del barco. Un caso que vive horas clave, el mismo día que se confirmaba que el Cobra se mantendrá con prohibición de zarpe por 60 días más. Las familias de los 7 tripulantes desaparecidos de la lancha Bruma recibían una noticia que habían estado esperando durante 3 semanas. Lo recibimos con muy buena gana, con felicidad incluso, que por fin se tome y se haga la pericia en dique seco, porque al sacar la embarcación van a quedar de manifiesto los daños. Y es que este miércoles la Fiscalía confirmó que el próximo 2 de mayo a las 7 de la mañana el pesquero de alta mar Cobra ingresará al dique flotante Meri en los astilleros marítimos de la Armada en Talcahuano. El objetivo de la diligencia es claro. Realizar una serie de estudios de funcionamiento del barco, de evidencia que pueda estar aún ahí, para poder avanzar en conclusiones investigativas que resultan fundamentales. Este trabajo investigativo de la mano con el Ministerio Público ha sido instruido con la finalidad
de dar cabal cumplimiento a lo mandatado, relevar todas las diligencias y todas las evidencias que se puedan encontrar. Evidencias que podrían establecer científicamente lo que las familias han sostenido desde el día 1, que el Cobra embistió a la bruma. Que se diga la verdad, que se sepa la verdad que le hicieron a los 7, que hizo ese barco con ellos. La noticia llega a casi 24 horas que el abogado de los 17 tripulantes del Cobra reconociera un dato revelador. Es un antecedente nuevo que acerca las posibilidades de que haya existido una colisión entre ambas embarcaciones. Así el caso vive momentos clave. Esta jornada la fiscal del caso sostuvo reuniones con la Policía de Investigaciones y con el abogado de las familias de los 7 tripulantes desaparecidos. Según una publicación de La Tercera, diligencias de la PDI permitieron establecer que hubo contacto entre ambas embarcaciones, por lo que el Ministerio Público ya estaría en condiciones de formalizar la investigación, pero por cuasi delito de homicidio. Desde un primer momento hemos dicho que ellos incurrieron en delito de homicidio y estimamos que existen antecedentes desde un primer momento para formalizarlos. La opinión del Ejecutivo es de homicidio, pero el fiscal tiene sus atribuciones y el Ministerio como querellante hará valer sus argumentos en la audiencia respectiva. Por ahora son 3 los tripulantes del Cobra en calidad de imputados, mientras están pendientes resultados de estudios como el de las trazas de pintura en el Cobra y se ordenan nuevas diligencias que buscan llegar a la verdad que tanto necesitan las familias de los pescadores desaparecidos. ...24 horas, reportajes. 6 años de una búsqueda implacable. Estamos hablando de una chilena avecindada en Suecia que viajó varias veces a Chile sin encontrar rastros del delito del que asegura había sido víctima. Recién a sus 46 años descubre lo que hoy cree es la verdad. Fue robada y vendida cuando apenas era una guagua. Su empuje al menos tuvo una recompensa. Verónica Moscoso y Tomás Guíñez con su historia. Nada pudo detener este momento. 46 años después de una separación forzosa, madre e hija se reencuentran en el aeropuerto de Santiago. Las palabras sobran. Dicen que la sangre tira y el parecido físico entre ambas es sorprendente. Tienen las mismas como marcas de nacimiento. Sí. Los lunares. No tenía nieta. Una piña aquí. No tengo hijos, la única, y ya lo abrazamos, lloramos, los nietos igual. Me cambió la vida total, como que quise vivir, como que mi corazón ya salió ese dolor. El encuentro fue muy natural, como que nunca hubiésemos estado separadas. Habían pasado 46 años y aún así fue algo que nació, pura piel, a flor de piel, naturalmente. Nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. Ana siempre supo que fue adoptada y que venía de Temuco. Creció creyendo que su madre biológica no la quería, que la había rechazado y que la dejó abandonada en una plaza. Eso decían sus papeles de adopción. Recién en 2019 me empecé a interesar y me hice un test de ADN. Y a la par aparecen estas denuncias de otros casos con irregularidades, donde algo no coincide. En 2022 conocimos el caso de Ana. Ella viajó decidida a encontrar la verdad de su pasado, una pista que la llevara a sus orígenes. Su mayor deseo, conocer a su madre biológica. En esa oportunidad nos mostró los documentos con los que fue sacada del país, su carnet de identidad y un papel del juzgado que autorizaba su salida, firmado por la magistrada Tatiana Román, con quien fue fotografiada. Tatiana Román. Yes. Lo que más le llamó la atención es que el nombre de la jueza se repetía en otros casos de niños que fueron robados desde la Araucanía. Todos llevaban una carta que fueron abandonados en el mismo parque, siempre la misma historia.
A partir de todos estos sucesos empecé a venir a Chile a buscar. Tenía la sensación de no saber si mi mamá me había entregado voluntariamente o si me habían arrebatado. Quería entregarle a mi madre algo de justicia para reivindicar lo que me había pasado. Ese fue mi motor de búsqueda. Fui a Chile y llegué hasta un tribunal en Temuco y dije, hola, ¿pueden darme mis papeles? ¿Pueden encontrar a mi madre? Porque llegué a Suecia como Anna Born. El 2022, Ana puso una denuncia en la PDI, viajó a la Araucanía, pero se fue sin respuestas. El 2024 volvió a venir. Pocas horas antes de partir de vuelta, la Fundación Madres e Hijos del Silencio la llamó para contarle que habían encontrado a su mamá. En ese momento, justamente 2 días antes que la encontráramos, ella dijo que ella dejaba hasta aquí su búsqueda y que seguía ayudando a sus compañeros en Suecia. Y nosotros dijimos, vamos a darle otra mirada a esta búsqueda. Y no sé cómo pasó y encontramos a su madre, que se llama Francisca, que una madre que es su única hija. Con el RUT chileno de Ana, Marisol descubrió que la verdadera identidad era Patricia Reines y Fuentes. Así se llamó hasta los 9 meses, cuando se la arrebataron a su madre. Ella me dice, ¿qué sabe usted de Patricia Alejandra Reines y Fuentes? Es mi hija. ¿Dónde está? Quiero verla. Y de ahí yo me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y en la tarde me pasa en el video de Ana, ahí me reflejé al tiro en ella, porque ella lloraba y lloraba también. Y así fue ese primer encuentro. Que son muy parecidos, que sus hijos también se parecen a usted, los lunares, la forma. Tienen los mismos lunares. Aquí, fija. El primer encuentro fue por teléfono y éramos iguales con mi mamá, hablábamos igual y mis hijos me decían es como un filtro de Snapchat, de esas aplicaciones de envejecimiento cuando tú seas mayor. ¿Sentiste que era ella? ¿Tu mamá? Sí, absolutamente. Ella nunca había visto a alguien igual que ella. Sí, y la mira y... Estuve mirando la foto. Del 2019 me buscaba. María Francisca nunca perdió la fe. Recuerda que en 1977 ella trabajaba haciendo aseo en el centro de Victoria, en la región de la Araucanía. Cuando su hija tenía 9 meses, una tía materna la va a buscar y le dice que tenía que irse al campo por 3 días y que ella iba a cuidar a la niña. Cuando llegó la niña no estaba. Y de ahí la niña desapareció, pues no, mi tía me decía que la había ido a dejar a Temuco, a casa de familiares, nunca yo tuve familiares en Temuco. De ahí yo perdí totalmente el rastro de Ana. La buscó por cielo, mar y tierra en las regiones del Biobío y la Araucanía. Llegué al tribunal de Temuco, que eso yo se los conversé. A mí me decían, no, aquí nada, no tenemos idea, no pasa nada. Fui al hospital de Temuco, nada. Tenía mucha sospecha en tercera persona, no sé si la puedo nombrar, incluso que podía haber sido hasta la CNI, que podía haberse quitado a mi tía, porque en ese tiempo sonaba muy fuerte la CNI. Esta soy yo en Irlanda y ella es la que me entregó a mi padre. Esta es Tatiana, la jueza. Y esto 2 meses después, una fiesta en mi casa y había un montón de niños que no sé quiénes son. Cada 12 de abril, cuando su hija estaba de cumpleaños, la recordaba y se preguntaba en silencio dónde estará. Tiene que estar viva y tiene que estar aquí en Chile. Y algún día te vas a encontrar con ella. No quería conversarlo. Como que el dolor era mío nomás y ahora me doy cuenta yo de que, chuta, el dolor no es tan solo mío, de muchas madres lo que le hicieron por ella. No creo que seas más feliz si tienes muchas cosas, buena educación o todo lo demás. Tengo todo lo demás, pero no tengo amor. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué prefieres tener, el amor o lo demás? Para mí, es el amor lo más importante. Yo pienso que ya ella estando al lado mío, si había un pedazo de pan que comer, se comía. Y si había esto, se compartía. Pienso yo que una mamá así tenemos que ser. Se calcula que por lo menos hay 20.000 niños que fueron separados de sus madres y sacados del país.
Estos zapatitos representan a cada una de las mujeres que hoy busca a su hijo o hija. Estos zapatitos van hacia la escala y vienen de las distintas regiones del país, porque son los hijos que se llevaron al extranjero. Hace un año, la investigación de estos casos está en manos del juez de la Corte Suprema, Alejandro Aguilar, quien tiene dedicación exclusiva. Con este ministro sí han habido 6 denuncias que ya pasaron y están tipificadas como sustracción de menores, y eso es muy importante porque eso da hecho de que esto ocurrió. Ana se hizo parte en esta causa y junto a su abogado presentaron una querella por el delito de secuestro. Bueno, ya está probado que ella fue adoptada irregularmente. Ella guarda muy buen recuerdo de sus padres suecos, pero eso se hizo contra de la voluntad de su madre. Incluso falsificaron su partida de nacimiento, o sea, le dieron 3 identidades antes de sacarla del país. La jueza que firmó la autorización de Ana para salir del país murió sin que haya sido juzgada. Sin embargo, aún quedan otros personajes que fueron parte de estas adopciones ilegales. Creemos que se pueden encontrar aún responsables, porque esto se llevó adelante con personal del gobierno. Hay un acta de la Junta Militar, hay funcionarios del Poder Judicial, incluso tengo la convicción de que hay funcionarias vivas de la Embajada Sueca que participaron en esto. El miedo, que si había una tercera persona que estaba involucrada en esto, me podía pillar hablando, me podía haber hasta matado, porque cuántos casos no pasaron así. Los padres adoptivos de Ana murieron. Ellos nunca imaginaron que había sido robada. Siempre creyeron que habían rescatado a una niña que fue abandonada. Pagaron en ese entonces 25.000 coronas suecas, $2.500 por los trámites. Mi mamá había fallecido, mi papá alcanzó a saber que mi adopción fue irregular. Para él era muy importante saber la verdad, porque él tenía una sensación de culpa que él no sabía. Antes de fallecer dijo, por favor, cuida a tu madre y dile que lo siento mucho. Se disculpó y eso fue lo primero que le dije a mi mamá biológica. O sea, nosotros como organizaciones debiéramos verificar que el Estado esté haciendo bien el trabajo y no haciendo el trabajo de ellos. Es hora que el Estado se haga cargo y que se pronuncie que estos son delitos de lesa humanidad. Francisca y Ana, o Patricia como se llamó en sus primeros 9 meses de vida, están intentando recuperar los 46 años que perdieron. Un daño incalculable, irremediable, pero hoy por lo menos han tenido la suerte de encontrarse y abrazarse. Ya no los separamos nunca más. No, nunca más. Nunca más. Bueno, de la emoción que vivíamos con ese reportaje de Verónica Moscoso, nos vamos a la emoción que se está viviendo en el Vaticano, donde los fieles ya le rinden homenaje al Papa Francisco en una jornada que ha estado muy intensa. Mientras ya hay fechas claves, tentativas para este cónclave, de todo lo cual nos cuenta desde Roma nuestra compañera de labores Constanza Santamaría. Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván, muy buenas noches a todos. Como tú dices, ha sido un día intensísimo. La imagen del día han sido las filas enormes, largas, masivas de gente que ha llegado hasta la Plaza de San Pedro para participar en este primer día de velatorio del Papa Francisco aquí en la Basílica de San Pedro. 5 o 6 horas de espera han tenido para poder ingresar a la Basílica a ver al Papa. Incluso algunos fieles nos aseguraron que estuvieron 8 horas antes de ingresar. Bueno, y mientras avanzan los preparativos para el funeral del Papa Francisco, también avanzan los preparativos para el cónclave. De hecho, de los 135 cardenales menores de 80 años, o sea, que están habilitados para elegir al próximo Papa, hay 2 que ya confirmaron que no vendrán por razones de salud. De los 133 restantes, ya hay 103 que están aquí en el Vaticano o en Roma, incluyendo al cardenal chileno con derecho a voto, que es el arzobispo de
Santiago, Monseñor Fernando Tomalí, que llegó hoy a la capital italiana. Se reunieron hoy día los cardenales y aprobaron el novenario, que es una práctica católica que consiste en rezar por la persona fallecida durante 9 días seguidos. ¿Cómo se aplicará aquí? Se celebrarán 9 misas a partir de la misa fúnebre del Papa Francisco el sábado. 9 misas durante 9 días seguidos. La última misa entonces se celebrará el día domingo 4 de mayo. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Porque significa que el cónclave no comenzará antes del lunes 5 de mayo. De hecho, tenemos fecha tentativa para la elección del próximo Papa, que será entre el 5 y el 10 de mayo próximo. ¿Cómo se vivió aquí hoy día en el Vaticano este primer día de velatorio masivo del Papa Francisco? La nota la preparamos con Esteban Sánchez. De la residencia de Santa Marta, donde murió, a la Basílica de San Pedro. Así partió su último viaje, con una procesión de cardenales, obispos, guardias suizos y laicos, las letanías de los santos de fondo, paso lento pero firme. El cuerpo de Francisco era cargado en los hombros de 14 hombres. Sí, lo he visto cuando ha pasado, con mucho dolor, con mucha tristeza. Es un papa único. El Papa estaba aquí, lo acabo de ver, fue increíble, muchas emociones, increíble. Unos salían y miles entraban, en unas filas interminables para ver al Papa y darle el último adiós. Ahí está el ataúd de Francisco, justo en el altar de la confesión, sobre la tumba de San Pedro, el primer Papa. Bajo un cielo azul y un sol abrasador, a ratos sofocantes, miles de mujeres, niños, monjas, abuelos esperan. Un calor, mucho sol, demasiado sol, pero estamos esperando para entrar a ver al Papa. Desde este punto hasta entrar a la Basílica de San Pedro hay por lo menos 5 horas. ¿Cuánto rato llevan haciendo la fila? 1 hora y media. Sí. ¿Y mucho calor? No, soportable con tal de ver al Papa, sí. Y para muchos sí valió la pena. Así salieron después de estar a 1 metro de distancia del cuerpo del Papa. Fue un momento muy emocional, todavía me siento así, mi voz. Yo quiero mucho al Papa Francisco. Yo volví a la fe por él y por mí es muy especial estar aquí. Vimos banderas de muchos países y colores, lenguas variadas, América Latina muy presente, Honduras, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y estas mujeres de Panamá. Se manifestaba en nosotros la alegría, la tristeza, el dolor, pero también el regocijo de poder saber que el Papa ha dejado un legado en cada uno de nosotros. Por mi mente pasó lo que como él nos llamó. Él nos llamó que Panamá era un país noble, entonces verlo ahí acostado era como volver a sentir ese sentimiento, ¿no? De tenerlo ahí y despedirlo. Cardinal. Un momento. Los cardenales atraen la atención por estos días. Entre la muchedumbre que hace fila, las casullas rojas son inconfundibles. ¿Será el futuro Papa? ¿O por quién votará en el cónclave? ¿Cómo se prepara para el cónclave? Rezo. Yo pienso y después rezo. Es lo único que podemos hacer. A ellos se suma el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Tomalí, que hoy llegó a Roma. Y estoy impresionado y emocionado la inmensa cantidad de personas que han venido a acompañar al Santo Padre. Está claro que su testimonio, su ministerio petrino entró en lo más profundo de la civilización, no solamente católica, sino que de todo el mundo. Cae la tarde en el Vaticano y la plaza está repleta. Hasta las 7 se calcula en 20.000 los que han pasado por delante de los restos del Papa. Tras horas de espera, hay algunos que desertan. Pero la cola es muy grande y no podía quedarme tanto. Más de 8 horas. Más de 8 horas. Ni siquiera llegamos hasta cerca de la puerta. Fue tanta la gente que el Vaticano tuvo que anunciar que no cerrará las puertas como era el plan. La Basílica de San Pedro permanecerá abierta más allá de la medianoche si es necesario. Dicen que la popularidad de un papa se mide por el largo de las filas de su velorio. Si así fuera,
Francisco sería uno de los más populares. Bueno, en pocas horas más, menos de 4 horas, se vuelven a abrir las puertas de la Basílica de San Pedro para que continúe este segundo día de velatorio. Y ya nos han dicho que lo más probable es que mañana no se cierren las puertas como estaba programado en un comienzo, a las 12 de la noche, sino que se mantengan abiertas durante toda la noche porque se esperan aún más fieles, más personas que lleguen hasta la Plaza de San Pedro para poder dar el último adiós al Papa Francisco. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Todavía no comienza el cónclave y ya hay un escándalo que lo sacude, que sacude la elección del sucesor del Papa Francisco. Su nombre, el protagonista de este escándalo, es Angelo Becciu, un cardenal que fue excluido, que fue inhabilitado de por vida por corrupción por parte del Papa Francisco y que está aquí en Roma y que exige no solamente ingresar al cónclave, sino que obviamente además tener y poder ejercer todos los derechos de un cardenal. Bueno, su inclusión o su exclusión pueden tener una influencia importante en esta instancia definitiva. Así es que la historia de este escándalo que está sacudiendo el comienzo del cónclave nos cuenta Andrea Aguilar. This is a conclave, Aldo. It's not a war. It is a war. Una lucha por el poder que aparece en la película Cónclave, en la que el cardenal Lawrence descubre que el cardenal Tremblay ha incurrido en hechos de corrupción. Sin embargo, la ficción no está tan lejos de la realidad, ya que una trama similar se ha convertido en la primera gran polémica que marca el proceso de elección del nuevo Papa. El cónclave podría tener un invitado no deseado. Fue condenado a 5 años de prisión. Ahora el tema es que quiere ser parte del cónclave. Una instancia a la que asistirán 133 cardenales con derecho a voto por ser menores de 80 años y en la que Angelo Becciu figura en la lista de no electores por haber sido inhabilitado para ejercer cargos en el Vaticano de por vida tras el escándalo de corrupción que sacudió a la Santa Sede en 2020. El Papa me convocó y me dijo que ya no confía en mí porque los magistrados le dijeron que cometí el delito de peculado. Un delito asociado a las irregularidades financieras que habría cometido mientras era el número 3 del Vaticano, que incluyen la compra de un millonario inmueble en Londres y cuantiosas donaciones a una organización católica que presidía uno de sus hermanos. Mantengo la serenidad. Mantengo la serenidad. Tengo fe en el Santo Padre y mi compromiso como cardenal es dar la vida por la Iglesia y por el Papa. Decía Becciu en 2020 en medio del proceso judicial que lo convirtió en el primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano y que ocasionó que el Papa Francisco le retirara todos sus derechos como purpurado, a pesar de haber sido uno de sus colaboradores más cercanos y una de las figuras más poderosas de la Santa Sede. No fue destituido formalmente, entonces en derecho debería haber un documento jurídico que hace esto y este documento no existe. Entonces él apela diciendo yo no fui destituido, es una cosa formal. La oficina de prensa del Vaticano aclaró que Becciu, quien exigió ser parte del cónclave, puede asistir a las reuniones preparatorias como cualquier otro cardenal, pero que eso no significaba que pudiera entrar a la decisiva instancia. Porque si no se puede impugnar la participación y eventualmente la elección del Santo Padre. El argumento del controvertido cardenal para entrar a la elección del sucesor del Papa Francisco es que el pontífice lo despojó de sus derechos, pero no de sus deberes. El Papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito. Los cardenales que están reunidos para ultimar los detalles del cónclave deberán decidir si permiten o no la participación de quien fuera uno de los hombres más cercanos al difunto pontífice antes de su destitución y quien incluso llegó a sonar como papable antes del escándalo de corrupción que sepultó su carrera en el Vaticano. Claro, eso es lo que está ocurriendo en Roma, pero también la atención está puesta en Buenos Aires, donde Claudio Arévalo, a quien saludamos de inmediato, recurrió a uno de los lugares más emblemáticos relacionados con el Papa Francisco. Claudio, estamos contigo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Nosotros estamos en la Plaza de Mayo, en el corazón administrativo de Buenos Aires, y donde hace algunas horas se realizó una nueva marcha de los jubilados,
que buscan, por supuesto, una pensión digna, una vida digna, que también buscó con ahínco Jorge Mario Bergoglio en sus distintas facetas, como sacerdote y también como arzobispo acá en Argentina. Hoy, tú lo decías muy bien, recorrimos la Villa Miseria, el barrio precario más populoso de Argentina, pero también el más problemático. Hablamos de la Villa 2124, a 30 minutos de acá, específicamente en el barrio de Barracas. Allá se realiza una labor realmente encomiable y justamente fue la más visitada por Jorge Mario Bergoglio mientras era sacerdote. Una labor que también es impulsada por los curas villeros, un movimiento que comenzó en los años 60 y que tuvo un nuevo impulso con Jorge Mario Bergoglio, que les dijo que la iglesia estaba en la calle. La nota justamente de los curas villeros del Papa Villero en la nota que realizamos junto a Marco Cabrera. Cruzando Buenos Aires en bicicleta y vestido con una camiseta de fútbol, nos encontramos con Lorenzo de Bedia, más conocido como el Padre Toto, uno de los tantos curas villeros esparcidos por Argentina, todos marcados profundamente por Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio nos trajo esa iglesia que sentíamos desde siempre, que deseábamos todos, ¿no? Y Bergoglio transformó lo no convencional en convencional, lo no oficial en oficial. Desde hace 25 años, Toto está a cargo de la Iglesia de los Milagros de Cacupé, en la Villa Miseria más grande de Argentina y donde hoy la imagen de Francisco resguarda la entrada. Aquí Bergoglio estuvo siempre presente y los acompañó como sacerdote primero y luego como arzobispo de Buenos Aires. Venía muchísimo, venía todos los 8 de diciembre a presidir la misa y muchas cosas más, venía siempre con mucha cercanía, con mucha sencillez y mostrando un nuevo modo de ser iglesia, cercano a la gente. Se estima que acá en Argentina las villas miseria, los barrios más precarios del país, se han quintuplicado en las últimas 2 décadas, de 1.300 a más de 6.000 en los últimos años. Una de las más emblemáticas es esta, la Villa 2124, y donde la huella de Francisco también está presente. Las viviendas se multiplican de manera irregular en este barrio pobre que recibió a miles de migrantes en sus inicios y luego se transformó en la villa miseria más populosa con 100.000 habitantes, aunque también en la más problemática de Buenos Aires. Tiroteo y muerte en la Villa 2124 de Barracas. De hecho, nuestra llegada alertó a la policía, que desplegó escoltas para nuestra seguridad en estas calles, donde nos movemos acompañados, y en otros barrios populares trabajan los curas villeros desplegados en zonas problemáticas y que tuvieron un impulso con la llegada de Francisco al arzobispado. Hacer lío, como decía el Papa. Quiero lío en las diócesis. Quiero que la iglesia salga a la calle. Y nosotros seguiremos su legado, porque me parece que lo que nos toca ahora es llevar adelante la misión como él la enseñó. Se visibilizaron sus problemas en dictadura y luego accedieron a agua potable y luz gracias a la iglesia a cargo de Bergoglio, que instaló acá junto a otros curas villeros una escuela para niños, comedores para la tercera edad y para quienes no pueden comprar almuerzo. Este comedor, de hecho, fue obra directa de Francisco. Estamos haciendo un guiso de fideo. ¿Para cuántas personas? Y ponele para 200 más o menos. Pasaba a bendecir también, sí. Recorrían los pasillos. Cada pasillo, los días de la Virgen, el día de la Virgen, el 8 de diciembre. Este comedor le sirve a borrachos, drogados que andan tirados en la calle, que la gente lo discrimina. Acá se le da el alimento. El padre Toto nos cuenta que Bergoglio lo orientó cuando tenía problemas de vocación y otras vecinas se nos acercan para revelarnos sus imágenes y sus anécdotas con ese sacerdote que llegaba en silencio, con zapatos gastados y se sentaba a comer como un vecino más. No nos mira por nuestro pecado, sino que mira por nuestra necesidad, cómo servir. Bueno, y acá es la misma. Así nos dejó él. Francisco, y va a estar siempre con nosotros.
¿Dónde está el verdadero legado de Francisco mientras el mundo lo llora? Acá en la Villa 21-24 los vecinos se esfuerzan para mantener los frutos de la labor silenciosa de Bergoglio, el cura villero y el que siempre dijo que la iglesia pertenece a los pobres. Trabajo, por supuesto, de nuestros enviados especiales, Constanza Santamaría en Roma, Claudio Arévalo en Buenos Aires y toda la cobertura de lo que viene ahora, 9 días consecutivos de misa, esto es el novenario que nos contaba Constanza, y después eventualmente el cónclave donde se va a definir al nuevo rector de la Iglesia Católica. Claudia, y por supuesto también Constanza y Claudia, muchas gracias, buenas noches. El Colegio Médico, acá de regreso a nuestro país, denuncia fiscalizaciones mal hechas a los profesionales que emiten licencias y plataformas que fallan en un sistema que, en vez de proteger, castiga, dicen. Desde la Superintendencia de Seguridad Social y COMPIN aseguran que están trabajando en mejorar los sistemas. Miren. Archivo no adjuntado, apretamos el archivo y el archivo está. Sin comentarios. Un trámite que para muchos profesionales de la salud se ha vuelto una pesadilla. Fiscalizaciones que, según denuncian, se aplican sin criterio clínico por parte de COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social a quienes emiten licencias médicas. Alguien, que no sé si es una máquina, si es un ser humano, no está realmente haciendo el clic para ver que el archivo esté. Entonces, lamentablemente, la información que a ti te entregan es que usted o un delincuente no ha mandado toda la información y uno, sí, yo la mandé. El problema, dicen, no es que los fiscalicen, sino la forma en que lo hacen. En el momento del análisis de esa fiscalización, ahí es donde falla el tema. Me dijeron, usted dio 1.200 licencias el año pasado, y yo decía, pucha, en la verdad, si yo atendí 16.000 pacientes, como que 1.200 licencias no es mucho en comparación, sobre todo porque yo soy traumatólogo. El Colegio Médico ha recibido al menos 18 denuncias de profesionales que, sin una explicación clara, han sido multados o suspendidos del derecho a emitir licencias. Hay un daño al ejercicio libre de la profesión, porque la licencia médica es parte del tratamiento. Hay un proceso de fiscalización inoperante, ineficiente y precario en cuanto a la tecnología que se está ocupando. No tienen ni una plataforma adecuada, no tienen la capacidad de tener especialistas evaluando diagnósticos que son de especialistas. El problema es la sanción. O sea, en este momento la licencia la tiene que hacer mi colega, el que me ayuda, porque lamentablemente yo no te puedo dar reposo. La Superintendencia de Seguridad Social defiende que su labor es fiscalizar y que sus investigaciones se enfocan en principalmente casos críticos, como el 0,6% de profesionales que en 2024 emitieron 1.600 licencias cada uno, lo que equivale a un gasto del 9%. Sería muy irresponsable de nuestra parte, por uso de recursos nuestros, estar haciendo investigaciones al voleo, a destajo, sin un indicio de que efectivamente estamos focalizando en una persona que posiblemente una investigación. La COMPIN asegura que enfocan sus esfuerzos donde hay riesgos. Además, aclaran que contralores médicos revisan aspectos clínicos y profesionales no médicos verifican elementos legales o administrativos. La solicitud de antecedentes en una fiscalización es un mandato legal y no es generalizada. Es una medida muy específica que no supera el 2% de los profesionales emisores. Pero ambas entidades aseguran que están desarrollando mejoras que van de la mano con la entrada en vigencia de la modificación de la ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. La Superintendencia de Seguridad Social está en una cruzada de mejorar su atención ciudadana. Siempre pasa por disponibilidad presupuestaria. Las páginas web no se diseñan solas, hay que diseñarlas, hay que transformarlas, hay que testearlas, etc. Estamos en plena implementación de todo lo que va a venir con la nueva ley. Estamos desarrollando un nuevo sistema informático disponible desde agosto, que facilitará el proceso de revisión y reducirá la burocracia. Implementaremos fiscalizaciones focalizadas según perfiles de riesgo. El objetivo es evitar una carga innecesaria a la mayor parte de profesionales que emiten licencias médicas, encontrar un equilibrio, uno que permita detectar abusos sin castigar a quienes solo cumplen con cuidar a sus pacientes. Estamos viendo 24 Horas Central. La candidata presidencial del partido, Paulina Boanich, ¿será inscrita en la primaria oficialista? Esa es la duda. No son pocos en el propio socialismo que se hacen esta pregunta debido a su rendimiento en las encuestas y al peligro que representa la división con el PPD de Carolina Toá. La presión se está haciendo sentir y no se descartan importantes decisiones en los próximos días. Miren.
Muy bien acompañado por mi jefe de bancada, mi presidenta y futura presidenta de todos los chilenos. Palabras que en público reflejan total confianza, muy distinto a lo que en privado transmiten varios miembros del Partido Socialista. Vamos. Su presidenta va a ganar las primarias. Sí. Bueno, vamos a acompañar aquí a nuestro colega, futuro senador de Rementería, lo vamos a acompañar ahora a jurar. Más ratito podemos hablar. Gracias. La candidata del PS evitó abordar lo que desde hace días es un comentario obligado en el partido. El fuego amigo interno que cuestiona sus reales posibilidades y las dudas que provoca que el socialismo democrático tenga dos cartas, Paulina Bodanovich y Carolina Toá. Mire, uno siempre espera que las cosas cambien, pero no a veces... lo último se pierde la esperanza en este caso, pero la verdad es que los tiempos son estrechos. ¿Usted mantiene su apoyo a Carolina Toá? Yo no voy a hablar más sobre el tema, yo repito. Muchas gracias, senador. Estoy del lado de todos los que estén de acuerdo con que necesitamos una candidatura única. Para muchos en el PS y el PPD, dos candidatas acercan al bloque a la derrota. ¿Una candidatura única le gustaría? Claro, después de las primarias vamos a tener una candidatura única. Por ahora, Paulina Bodanovich se inscribirá en la primaria del oficialismo. Sin embargo, existen diversos factores que para muchos podrían modificar esa intención. Van a haber algunos ajustes en la plantilla final. Y dado que usted pregunta por el Partido Socialista, bueno, ciertamente no nos tiene muy tranquilos la valoración que está teniendo nuestra candidata. Yo espero que pueda ser revertida en los días que quedan para así estar en una competencia real, con posibilidades, con viabilidad política y electoral. Preocupación al interior del PS porque el apellido Bodanovich no aparece mencionado en las últimas encuestas Criteria o Panel Ciudadano. En CADEM ocupó el último lugar con un 1% de preferencias a 5 puntos de Carolina Toá. Yo soy candidata proclamada por la unanimidad del Comité Central de mi partido, donde son más de 100 dirigentes, por lo tanto, mientras aquella decisión siga firme, yo sigo siendo candidata. De verdad, espero que esta pregunta, que es reiterativa día a día, cambiemos la pregunta. Por ahora, el oficialismo tiene 5 candidatos que debiesen ser inscritos el 30 de abril. El PPD públicamente solo ha sido espectador del debate que agita aguas al interior del PS. Pero no somos una candidatura que se queja por el cuadro que hay. Enfrenta el cuadro que hay para lograr un triunfo, para lograr sacar adelante estas ideas. Entonces va a haber muchos debates de cómo tienen que ser las candidaturas, pero esos debates están radicados en los partidos. No soy quien para pedirle a ningún partido que baje un candidato o candidata determinado. Creo que hoy día hay que trabajar fuertemente para hacer una gran convocatoria. Toá ya sumó el apoyo del Partido Liberal y este fin de semana los radicales podrían adoptar la misma decisión. El PPD tampoco olvida a la DC, tienda en la que no son pocos los que creen que Alberto Undurraga debe bajar su aspiración para respaldar a la exministra. Así, los próximos días y las próximas encuestas serán claves, jornadas decisivas para determinar si 5 candidatos son inscritos o si existen importantes modificaciones en la primaria oficialista. Bueno, y al otro lado de la vereda, en las próximas horas, Evelyn Matei dará a conocer el nombre de Diego Paulsen como su nuevo jefe de campaña y con el exdiputado pretende iniciar una nueva etapa que deje atrás las recientes polémicas. La inminente designación se da en medio de una nueva controversia que la enfrenta con el gobierno. Mientras eso no ocurra, presidente, el subsecretario no se va a poder sentar en esta mesa. Tenso inicio de sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara. Molestia absoluta de diputados de Chile Vamos, por lo que califican son verdaderos ataques en contra de su candidata presidencial. Si los enfrentamientos con el gobierno han sido recurrentes, esta vez la indignación apuntó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, luego que duramente criticara la construcción de una cárcel de alta seguridad en el norte del país, propuesta por Matei. Quiero que el ministro nos diga en esta comisión si es que va a seguir siendo ministro o se va a dedicar a ser jefe de campaña de la ex ministra Jara, candidata al Partido Comunista. No existe prescindencia, acusó el diputado Lonton, luego que Gajardo asegurara que Matei no estaba bien informada. Y no fue el único. La ministra de Obras Públicas se sumó a la crítica a través de su cuenta de X. Sería bueno que la candidata leyera nuestro plan maestro de infraestructura penitenciaria. Interpelación que fue reposteada por el presidente Boric, lo que colmó la paciencia en el sector de Matei. ¿El origen del conflicto? La candidata propuso la construcción de una cárcel de máxima seguridad para 500 reos. Sin embargo, para el gobierno, esas plazas ya están incorporadas en un plan que contempla más de 1000 módulos más que los que ella anunció. Me parece que tenemos la obligación de salir a aclarar las cosas que se dicen,
Y en este caso, evidentemente, hay un error. Ya resulta obvio, evidente y burdo que ante cada declaración de Evelyn Matei aparece todo el Ejecutivo atacándola. Y esto es porque saben que es la única que las puede derrotar y que los va a derrotar en segunda vuelta en diciembre de este año. Los ataques son sistemáticos, acusaron en momentos que Matei busca dejar atrás su peor semana marcada por desaciertos y polémicas frases. Una de las prioridades, sumar nombres que traigan coordinación y orden al equipo. De hecho, el generalísimo de campaña ya estaría definido. Diego Paulsen, con 32 años, militante de Renovación Nacional y sin ser un protagonista de los debates públicos, se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara. Que sea un rostro joven pero con experiencia convirtió a Diego Paulsen en el generalísimo de Evelyn Matei, cargo por el que también sonaron la secretaria general de RN, Andrea Valladares, y el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Todos nombres de RN, otro atributo en pos del equilibrio político al interior del comando. Una persona de gran trayectoria, fue diputado presidente de la Cámara de Diputados y creo que sería una gran carta si es que Evelyn Matei efectivamente confirma. Equipo Matei que comienza a sumar nuevos nombres. La búsqueda continúa ahora para dar con diversos voceros los que acompañarán al nuevo jefe de campaña que será presentado en las próximas horas. Volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Ahora. De regreso a las noticias, le contamos que esta tarde el OS9 de Carabineros detuvo a 2 funcionarios de la PDI por una arista del caso Brinks, donde, recordemos, se robaron más de 11.000 millones de pesos. Estamos con Ignacio Román y los detalles. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron detenidos en una serie de allanamientos dirigidos por el OS9 de Carabineros en cuarteles policiales de la PDI y también en casas de 3 funcionarios. Hablamos de operativos dirigidos, como yo les decía, por este departamento de Carabineros de acuerdo a una arista de la investigación del caso Brinks. Usted lo recordará, millonario robo, en donde se sustrajeron más de 11.000 millones de pesos en una sucursal de esta empresa en Rancagua. Trascendió que estas diligencias se habrían iniciado tras la denuncia de una conversación entre funcionarios de la PDI que los involucraría con el caso. Es por eso que se emitió una orden enfocada en incautar especies relacionadas a esta arista de la investigación, pero ojo, no incluía la detención de los funcionarios de la PDI. Sin embargo, es aquí en la escena donde se encuentra munición no declarada y es por eso que se detienen a 2 funcionarios. Es por esto que pasarán la noche acá en el cuartel policial de la Policía de Investigaciones y mañana a control de detención por ley de armas. Bien, es parte, por supuesto, de los antecedentes que vamos a seguir indagando y estaremos atentos a esas diligencias, Ignacio. Muchas gracias. Buenas noches. El presidente Gabriel Boric defendió el multilateralismo y el libre comercio en el marco de la guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mariam Basso con los detalles de la visita de Estado a Brasil. Mariam, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde Brasilia. Continuamos con esta gira de Estado del presidente Gabriel Boric a este país. Lo sabemos, una visita marcada por lo económico, por este contexto de la guerra comercial, de los aumentos arancelarios por parte de Estados Unidos. Y justamente hoy día, en una actividad liderada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de forma telemática, pero donde había grandes e importantes autoridades como el presidente de China, la presidenta de la Comisión Europea o el presidente de Francia, uno de los invitados, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo hincapié en la necesidad de la integración entre estos países, de diversificar las fuentes comerciales y también de aumentar los impuestos a los más ricos para hacer frente a estas medidas que está adoptando el proteccionismo, señaló desde el gobierno de Donald Trump. Así que vamos a pasar a escuchar esas declaraciones en una jornada donde además el mandatario visitó el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo como parte de sus actividades de visita de Estado. En estos tiempos inciertos, en estos tiempos en donde algunos pretenden volver al proteccionismo, al unilateralismo, nosotros tenemos que defender el multilateralismo como herramienta para poder enfrentar los desafíos que tenemos en el mundo. Porque los desafíos que tenemos en el mundo son globales, no son meramente nacionales. La migración, las pandemias, la crisis climática son diferentes desafíos que solamente vamos a poder responder si es que trabajamos unidos. Por eso es tan grave lo que está pasando hoy día a propósito de la guerra comercial, la cual nosotros rechazamos.
Ya se lo habíamos comentado el día de ayer, 14 acuerdos se firmaron entre Chile y Brasil en esta visita en materias como defensa, minería, agricultura, entre otros, para reforzar esos lazos comerciales, que es justamente la tarea que se ha puesto el presidente Gabriel Boric en este último año de gobierno. El día de mañana culmina su visita de Estado con una charla magistral que va a dar a la Universidad de Brasilia para luego tomar su avión presidencial rumbo a Santiago de Chile y continuar con sus actividades desde el Palacio de la Moneda. Con José Luis Tapia nosotros nos despedimos desde Brasilia. Este fue el informe para 24 horas. Que tengan todos una muy buena noche. Muchas gracias, María. Buenas noches. Y queremos compartir con ustedes esta noticia que nos llena de orgullo y alegría, porque esta tarde 2 reportajes de Televisión Nacional de Chile ganaron el Premio de Periodismo de Excelencia, reconocimiento que entrega la Universidad Alberto Hurtado a los mejores trabajos periodísticos nacionales en la categoría de escrito, audiovisual, digital y universitario. Además, el reconocimiento más importante, el de Excelencia Periodística Audiovisual. Cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico de los periodistas Paz Montenegro y Pablo Álvarez junto al realizador audiovisual Cristian Mercado fue galardonado en las categorías de investigación periodística y excelencia periodística audiovisual. Un abrazo para todos ellos, por supuesto. Además, otras 3 investigaciones de los equipos de 24 Horas Central e Informe Especial estuvieron nominados. El Departamento de Prensa de Televisión Nacional también fue ganador con el reportaje Putre, la marcha que nunca debió ocurrir, de nuestra compañera Josefa Bustos, también con Cristian Mercado, Pablo Álvarez e Ignacio Contreras. Estamos orgullosos, reiteramos nuestras felicitaciones a nuestros compañeros por estos merecidos premios y es un aliciente para seguir trabajando para ustedes. Es un orgullo, es algo que nos mueve a TVN, sobre todo en su misión de televisión pública. Esa posibilidad también de visibilizar los dolores y las deudas que tenemos con aquellos más vulnerables, las deudas que tiene el Estado de Chile, que tiene la sociedad civil, que tenemos todos los chilenos con aquellos que tienen menos, que lo están pasando mal, que no han recibido la atención que necesitan. Es un tremendo honor. El domingo se va a cumplir 1 año de la muerte del conscripto Franco Vargas y la investigación penal todavía está desformalizada. Esto espero que sea de alguna manera un impulso para que esto continúe. En nuestro país existe un ecosistema de medios plural donde solamente existe un medio público, que estamos también en proyectos de modernizar, que es Televisión Nacional de Chile, y hoy día fueron parte de los galardonados y galardonadas. Por cierto, eso compromete al medio público a tratar de siempre comprometerse a entregar la verdad sobre los hechos que ocurren noticiosos en nuestro país, respetando, por cierto, la independencia necesaria de los medios de nuestro país. Ya, felicitaciones para nuestros compañeros, para nuestras compañeras por estos trabajos distinguidos durante la jornada. A usted, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de The Floor, no se lo pierda. Que tenga buenas noches.